Bueno, hacer una pequeña reseña del licenciado. Él es licenciado en matemáticas en la Universidad Mayor de San Andrés. Obtuvo la licenciatura el año 2013. Tiene la maestría en matemáticas en la Universidad Federal de Fluminense de Brasil en el año 2015 y tiene un doctorado de matemáticas en IMPA de Brasil en el año 2019. Actualmente está realizando un posgrado en el Instituto de Ciencias Matemáticas y de Computación en la Universidad de São Paulo. Su área de investigación es de la geometría diferencial y particularmente la teoría de subvariedades. Sus publicaciones las pueden encontrar en una dirección que está publicada en la página web de sobolmat.org. Bueno, vamos a dar paso al licenciado Miguel Ivieta para que pueda realizar su conferencia. Ok, muchas gracias. Quiero confirmar antes si todos me están escuchando bien, si ven la pantalla que estoy compartiendo. Sí, sí, se ve. Ok, gracias. Bueno, primero quiero agradecer a la organización del evento por permitirme hablar un poco sobre mi trabajo. En esta oportunidad es un placer para mí hablar en el Congreso Boliviano de Matemática. Les voy a hablar sobre variaciones infinitesimales de subvariedades del espacio euclidiano, ¿ok? Voy a asumir cierta familiaridad con los conceptos básicos de geometría riemanniana y geometría diferencial. Sin embargo, voy a comenzar dando varias definiciones de estos conceptos básicos de forma rápida y nada rigurosa, ¿ok? Entonces, comencemos con el concepto de variedad diferenciable. Una variedad diferenciable es un espacio topológico Hausdorff 2 numerable con un atlas diferenciable maximal. ¿Qué quiere decir esto del atlas diferenciable? Es lo siguiente. Es que vamos a pedir que en este espacio topológico exista una colección de abiertos y cada uno de estos abiertos acompañado de un homeomorfismo en un abierto del espacio euclidiano, del mismo espacio euclidiano, de forma que suceda lo siguiente. Primero llamamos a estos homeomorfismos de parametrizaciones o cartas coordenadas. Después voy a pedir que esta colección de abiertos cubra todo el espacio topológico y la condición más importante que nos interesa es lo que se dice que los cambios de coordenadas son diferenciables. ¿Qué quiere decir esto? Que toda vez que dos abiertos de esta colección se intersequen, nosotros podemos tomar el abierto en el espacio euclidiano correspondiente a la intersección, ir por una parametrización al espacio topológico y bajar por otra parametrización, por la parametrización correspondiente al otro abierto correspondiente del espacio euclidiano. Entonces, a partir de esta composición tenemos una aplicación que va de un abierto del espacio euclidiano en otro abierto del espacio euclidiano y pedimos que esta aplicación sea una aplicación diferenciable en el sentido usual que conocemos, diferenciabilidad entre aplicaciones de aplicaciones entre abiertos del espacio euclidiano. ¿Ok? Ejemplos básicos serían superficies. Aquí les estoy mostrando unas figuras de superficies, esto es decir, de variedades diferenciables de dimensión 2. La idea es considerar las generalizaciones a dimensiones más grandes de estos objetos. ¿Ok? Estos objetos pueden ser vistos como simplemente colar de forma suave pedazos pequeños del espacio euclidiano. Bueno, una aplicación entre dos variedades diferenciables es dicha suave si es suave expresada en coordenadas. Recuerden que n, la variedad n va a tener un sistema de coordenadas y la variedad m va a tener otro sistema de coordenadas. Entonces, si yo tomo un sistema de coordenadas en n, compongo con la aplicación f y además le compongo otra coordenada en la variedad m, eso vamos a obtener una aplicación que va de un abierto de un espacio euclidiano en otro abierto del espacio euclidiano y vamos a pedir que sean diferenciables para todas las coordenadas. Entonces, esa es la noción de una aplicación diferenciable entre variedades diferenciables o una aplicación suave. Para mí, suave diferenciable va a ser lo mismo, ¿ok? Otro concepto importante de una variedad diferenciable es el de espacio tangente. El espacio tangente a una variedad en un punto es la colección de los vectores velocidad de aquellos caminos que pasan por ese punto. ¿Ok?
¿qué es un camino? Un camino es una aplicación diferenciable del intervalo en la variedad. Entonces, vamos a tomar todos los caminos que pasan por un determinado punto X, digamos este. Vamos a tomar todos los caminos y vamos a seleccionar la colección de todos los vectores velocidad de esos caminos en ese punto. Esa colección va a determinar un espacio vectorial de dimensión n, que es la misma dimensión de la variedad, y ese espacio vectorial es llamado espacio tangente. La colección de todos estos espacios tangentes es llamado el fibrado tangente sobre la variedad. Entonces, dada una aplicación suave entre variedades diferenciables, tenemos la noción derivada de esta aplicación, es decir, su diferencial. Esta aplicación está definida en cada punto de la siguiente forma. El diferencial de la aplicación f en el punto x es una transformación lineal que va del espacio tangente a n en x al espacio tangente a m en f de x en su imagen, que hace lo siguiente. Recuerden que un vector tangente es el vector velocidad de un camino que pasa por el punto x. Entonces, tomamos un vector tangente, tomamos un camino correspondiente y a ese camino lo componemos la aplicación f. ¿Ok? Entonces, esa composición nos va a determinar un otro camino que pasa ya también por f de x. El vector velocidad va a ser la imagen por el diferencial del vector tangente que habíamos tomado inicialmente. ¿Ok? Otro concepto importante es el de campo vectorial. Un campo vectorial es una sección del fibrado tangente. En otras palabras, un campo vectorial es asignarle a cada punto de la variedad diferenciable un vector tangente, de forma que esta asignación varíe de forma suave. Es todo suave, es todo diferenciable. Aquí en la figura tendríamos una idea de lo que es un campo vectorial sobre la esfera, que es exactamente eso, es asignarle a cada punto una flecha tangente y que esta familia de flechas varía de forma suave. De esta misma manera podemos hacer varias construcciones sobre una variedad diferencial. Por ejemplo, podemos construir fibrados vectoriales. ¿En qué va a consistir esto? A cada punto le vamos a asociar un espacio vectorial y vamos a pedir que esta asociación de espacios vectoriales varíe de forma suave. Eso va a ser un fibrado vectorial. Y por ejemplo, si tenemos un fibrado vectorial, en cada punto podemos seleccionar un vector de cada espacio vectorial, y si esta selección varía de forma suave, tenemos una sección del fibrado vectorial. Podemos ir más allá. Si tenemos dos fibrados vectoriales, por ejemplo, y tenemos una aplicación lineal de cada espacio vectorial correspondiente a otro espacio vectorial correspondiente, entonces tendríamos lo que se llama un tensor. Y así podremos ir construyendo todo eso a partir, por ejemplo, de aplicaciones bilineales o multilineales. Si en cada punto tenemos una aplicación multilineal que varía de forma suave, tenemos un tensor multilineal y así por delante. ¿Ok? Entonces esa es la idea de cómo construir ciertos objetos sobre una variedad diferencial. Ahora, ¿qué es una variedad riemanniana? Una variedad riemanniana es una variedad diferenciable que tiene una métrica riemanniana. Esto es, en cada punto vamos a tener un producto interno en el espacio tangente que varía de forma suave. Una métrica riemanniana nos permite medir distancias. A partir de una métrica riemanniana podemos medir la longitud de un camino en la variedad riemanniana. Y a partir de esa longitud podemos determinar una noción de distancia que torna la variedad riemanniana un espacio métrico. ¿Ok? A partir de una métrica riemanniana podemos medir ángulos de vectores tangentes en una variedad riemanniana. Podemos medir volumen de ciertas regiones, ¿ok? Podemos hacer geometría. Un concepto importante asociado a una métrica riemanniana es lo que se llama la conexión de Levi-Civita. Asociado a una métrica riemanniana existe una conexión, una única conexión que es afín y compatible con la métrica y libre de torsión. No voy a entrar en detalles sobre la definición. Lo que quiero decirles es lo siguiente. A partir de la conexión de Levi-Civita, tenemos una noción de derivada covariante. Es decir, podemos derivar campos vectoriales a lo largo de curvas. Podemos derivar campos vectoriales en la dirección de otros campos. Tenemos, por ejemplo, una noción de transporte paralelo. Y algo que es bien importante en una variedad riemanniana, tenemos la noción de geodésica. Les recuerdo que geodésicas son aquellas curvas que realizan distancia localmente. ¿Ok? Bueno, otro concepto importante dentro de la geometría riemanniana es el de tensor de curvatura. La conexión de Levi-Civita nos determina el tensor de curvatura por esta expresión.
¿Ok? El tensor de curvatura es uno de los invariantes más importantes dentro de la geometría riemanniana. ¿Qué es una inmersión? Una inmersión de una variedad riemanniana en el espacio euclidiano es una aplicación suave que satisface lo siguiente, que en cada punto su diferencial es una aplicación lineal inyectiva. Recuerden que el diferencial va del espacio tangente de un punto al espacio tangente de su imagen y es una aplicación lineal. Entonces, una inmersión es una aplicación suave de forma que su diferencial es inyectiva en todo punto. ¿Y qué es una inmersión isométrica? Una inmersión isométrica de una variedad riemanniana en el espacio euclidiano. A lo largo de la charla me voy a restringir a inmersiones en el espacio euclidiano. Una inmersión isométrica es una inmersión que satisface lo siguiente, que satisface que el producto interno de dos vectores tangentes es igual al producto interno de sus imágenes por la inmersión. Aquí, en el lado derecho de esta ecuación, estoy considerando el producto interno usual del espacio euclidiano. ¿Ok? Aquí les recuerdo que el espacio euclidiano es claramente una variedad riemanniana con el producto interno usual. Bueno, entonces, ¿qué es una inmersión isométrica? En otras palabras, con una inmersión isométrica lo que estamos haciendo es lo siguiente, es ver un modelo de una variedad riemanniana abstracta dentro del espacio euclidiano y de forma isométrica. Es decir, las distancias intrínsecas son preservadas. Bueno, a la imagen de una inmersión isométrica se le va a llamar una subvariedad del espacio euclidiano. Aquí les recuerdo que, por ejemplo, en un curso básico de superficies, lo que se estudia son justamente eso, subvariedades de dimensión 2 en el espacio euclidiano R3. Entonces, dada una inmersión isométrica, en cada punto tenemos la siguiente descomposición. Tenemos que en el espacio euclidiano puede ser descompuesto de forma ortogonal de la siguiente forma. Tenemos la imagen del espacio tangente y tenemos su complemento ortogonal. El complemento ortogonal al espacio tangente en el espacio euclidiano es lo que se llama del espacio normal a la inmersión en el punto X. ¿Ok? La dimensión de este subespacio es llamado la codimensión de la inmersión. Si juntamos esta descomposición en todos los puntos, si juntamos esta descomposición, obtenemos una descomposición de este fibrado como la suma del fibrado tangente más la suma del fibrado normal. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos tomar lo que es un campo normal. ¿Qué es un campo normal? Un campo normal va a ser una sección del fibrado normal. En otras palabras, en cada punto tomar un vector normal y de forma que esos vectores normales varían de forma suave. ¿Ok? Bueno, recuerden que a cada métrica riemanniana, cada métrica riemanniana tiene asociada una conexión de Levi-Civita. Por un lado tenemos la métrica riemanniana del espacio euclidiano, del espacio ambiente, y su conexión de Levi-Civita, que en este caso no es nada más que la derivada usual. Y por otro lado tenemos la conexión de Levi-Civita de la subvariedad, de la variedad riemanniana con la que estamos poniendo dentro del euclidiano. Estas dos conexiones se relacionan por la fórmula de Gauss. La fórmula de Gauss nos dice que la componente tangente de la conexión de Levi-Civita en el ambiente coincide con la imagen por la inmersión de la conexión en la variedad riemanniana. ¿Ok? Y la parte normal, que es este alfa que estoy escribiendo aquí, la parte normal es lo que se llama la segunda forma fundamental de la inmersión isométrica. Resulta que esta segunda forma fundamental, que toma dos campos tangentes y nos arroja un campo normal, es un tensor simétrico. ¿Ok? Simétrico quiere decir que alfa de x y es lo mismo que alfa de y x. Bueno, entonces, a partir de la definición de segunda forma fundamental, podemos definir los operadores forma. Dado un campo normal, eta, definimos el operador forma correspondiente por esta expresión. ¿Ok? Ahora, el operador forma es un tensor que va del campo tangente en el espacio tangente, perdón, del espacio tangente en el espacio tangente, y en cada punto es una transformación lineal simétrica. Por lo tanto, es diagonalizable, tiene autovalores reales. ¿Ok? Entonces, tenemos la fórmula de Weingarten. Si tomamos un campo normal, la fórmula de Weingarten nos dice lo siguiente. Si derivamos un campo normal a lo largo de una dirección tangente, la parte tangente de esa derivada no es nada más que menos la imagen por la inmersión del operador forma correspondiente.
Y la parte normal es lo que se llama la conexión normal. Resulta que dada una inmersión isométrica, la segunda forma fundamental y la conexión normal de esta inmersión isométrica satisfacen las siguientes ecuaciones. Primero, la ecuación de Gauss, que es una ecuación que nos relaciona la curvatura, que es algo intrínseco de la variedad riemanniana, con algo extrínseco, que es la segunda forma fundamental. La ecuación de Codazzi, que nos da una relación para la derivada covariante de la segunda forma fundamental, y la ecuación de Ricci, que nos da una relación para la curvatura normal y la segunda forma fundamental. No voy a entrar en más detalles sobre estas ecuaciones, lo que sí es importante es lo que les voy a mencionar a seguir. Resulta que estas ecuaciones son las ecuaciones fundamentales para una subvariedad. Son las ecuaciones fundamentales para una inmersión isométrica. Este es el contenido del teorema fundamental de las subvariedades que nos dice lo siguiente en su enunciado de existencia. Nos dice lo siguiente. Dada una variedad riemanniana, si tomamos una variedad riemanniana, si esta variedad riemanniana tiene un fibrado vectorial que además tiene un tensor simétrico y una conexión, de forma que este tensor y la conexión satisfacen las ecuaciones de Gauss, Codazzi y Ricci, entonces existe una inmersión isométrica de la variedad riemanniana en el espacio euclidiano, de forma que ese tensor es la segunda forma fundamental y la conexión es la conexión normal. En otras palabras, las ecuaciones de Gauss, Codazzi y Ricci son las ecuaciones de compatibilidad para la existencia de una inmersión isométrica. En la parte de unicidad nos dice lo siguiente. Aquí primero voy a hacer una definición. Vamos a decir que dos inmersiones isométricas son congruentes si es que están relacionadas por una isometría del ambiente. Es decir, si puedo obtener una de las inmersiones isométricas a partir de la composición de una isometría del ambiente con la otra inmersión isométrica. Entonces, la parte de unicidad del teorema fundamental de subvariedades nos dice lo siguiente. Nos da un criterio para la congruencia de inmersiones isométricas. Esta parte nos dice, dos inmersiones isométricas de la misma variedad riemanniana van a ser congruentes si tienen la misma forma fundamental. ¿Ok? Entonces, a partir de este criterio de congruencia, tenemos las siguientes ideas a considerar. Dado una inmersión isométrica, nos preguntamos, ¿será que existen otras inmersiones isométricas de la misma variedad riemanniana que no están relacionadas por una isometría del ambiente a la inmersión inicial? ¿Será que no existen? ¿Será que la inmersión isométrica es única? Y si existe, ¿cómo tiene que ser la subvariedad? Entonces, ese es el problema básico, es uno de los problemas básicos en la teoría de subvariedades. Es determinar si una inmersión es única a menos de isometría del ambiente. A esto le vamos a llamar el problema de deformación isométrica. Entonces, en el caso de que una inmersión isométrica solo admite, es única a menos de isometrías, es decir, que cualquier otra inmersión isométrica de la variedad riemanniana es congruente a la inmersión inicial, decimos que es isométricamente rígida. Y en el caso contrario, en el caso de que existen por lo menos dos inmersiones isométricas de la misma variedad riemanniana que no son congruentes, que no están relacionadas por una isometría del ambiente, decimos que la inmersión es deformable y decimos que cada inmersión es una deformación de la otra, una deformación isométrica. Podemos ir más allá con esta pregunta, ¿no? Nos podemos preguntar un poco más. Podemos preguntarnos si existe de hecho una familia de deformaciones. ¿Será que podemos deformar continuamente una inmersión isométrica? Entonces, a esto es lo que llamamos una variación isométrica de una inmersión isométrica. Una variación isométrica de una inmersión isométrica de una subvariedad es una variación por inmersiones de forma que todas estas inmersiones son isométricas, es decir, tienen la misma métrica riemanniana, ¿ok? Tienen la misma métrica riemanniana. En otras palabras, estamos variando la hipersuperficie por hipersuperficies que preservan distancias. Las distancias se preservan, ¿ok? La variación es isométrica. Una forma trivial de construir este tipo de variaciones es la siguiente. Tomo la inmersión isométrica y la compongo con una familia, un parámetro de isometrías del espacio euclidiano. Esta es una forma trivial de construir. ¿Por qué trivial? Porque cada elemento, todos los elementos de esta familia van a ser congruentes. Todos están relacionados por una isometría del ambiente.
Entonces ahí viene la pregunta. Queremos estudiar, queremos preguntarnos sobre las subvariedades que admiten deformaciones isométricas que no son de esta forma. Para tener una idea gráfica de qué es esto de deformación isométrica, quiero mostrarles la siguiente animación que encontré en YouTube, que no fue hecha por mí, doy créditos a la persona que lo hizo, que es lo siguiente. En esta animación podemos ver una superficie que está siendo deformada isométricamente. De hecho, la superficie que está siendo deformada es la que se llama de catenoide. La catenoide está siendo deformada isométricamente en el helicoide. Estos dos ejemplos, y digo más, es una familia de deformaciones por superficies mínimas en el espacio euclidiano. Les recuerdo que superficies mínimas del espacio euclidiano son un campo de estudio bastante amplio dentro de la geometría diferencial y continúa siendo muy estudiado hasta la época, ¿ok? En esta época. Entonces, con esa idea gráfica de lo que es una deformación isométrica, tenemos lo siguiente. Ay, perdón. Solo un minutito. Voy a parar esto aquí. Ok, a partir de esa idea gráfica de deformación isométrica de subvariedades, vamos a enfocarnos en el caso de hipersuperficies. Hipersuperficies son subvariedades en codimensión 1. Eso quiere decir que la subvariedad tiene solo una dimensión menos que el espacio euclidiano. En este caso, el espacio normal va a tener solamente una dimensión 1 y podemos tomar, al menos localmente, un campo normal unitario n y tomamos el operador forma asociada. Como solo existe en esencia, a menos de signo, una dirección normal, vamos a llamar a este operador forma, también le vamos a llamar de segunda forma fundamental. Y les recuerdo que en cada punto, esta segunda forma fundamental es un operador lineal que va del espacio tangente en el espacio tangente y que es simétrico. Por lo tanto, es diagonalizable, tiene autovalores reales. Los autovalores de este operador se llaman curvaturas principales. Sigue de la parte de unicidad del teorema fundamental de subvariedades que dos hipersuperficies isométricas van a ser congruentes si sus segundas formas fundamentales son iguales a menos de signo. Entonces, el teorema fundamental nos da un criterio para saber cuándo dos hipersuperficies son congruentes. Bueno, ¿qué pasa en el caso de superficies? Superficies, les recuerdo, subvariedades de dimensión 2 en el espacio euclidiano. Superficies son bien deformables, localmente son muy deformables. A lo largo de esta charla me voy a restringir al caso de subvariedades de dimensión por lo menos 3, es decir, no vamos a tocar el caso de superficies. Un primer resultado en esta línea nos dice lo siguiente, es el resultado clásico de Best-Killing, que nos dice que para que una hipersuperficie que tiene segunda forma fundamental con rango por lo menos 3 en cada punto es necesariamente rígida. Aquí les recuerdo que estoy considerando el rango como el rango de la matriz correspondiente a la segunda forma fundamental. Entonces, si tiene rango por lo menos 3 en cada punto, no va a admitir variaciones isométricas no triviales. Eso entonces ya nos dice que una condición necesaria para admitir una variación isométrica no trivial es que la hipersuperficie tenga a lo mucho dos curvaturas principales distintas de cero. Esto ya nos da una noción de dónde buscar. ¿Dónde buscamos las hipersuperficies que admiten variaciones isométricas no triviales? El estudio de estas variaciones fue hecho al comienzo del siglo pasado. La clasificación local de las hipersuperficies que admiten variaciones isométricas no triviales fue realizada por Sbrana y por Cartan. Sbrana la hizo en términos de la parametrización de Gauss y Cartan en términos de envolventes de familias de hiperplanos. Una versión moderna de esta clasificación ha sido dada por Deicher, Florit y Tojeiro. Además, en ese trabajo, ellos dan una caracterización alternativa a estas hipersuperficies. Bueno, entonces, esto es lo que sucede en el caso local. ¿Qué pasa en el caso global? En el caso global tenemos el resultado de Sacksteder que nos dice que una hipersuperficie compacta no admite variaciones isométricas no triviales.
¿ok? De hecho, esta persona prueba que una hipersuperficie compacta va a admitir deformaciones isométricas solo si el conjunto de puntos totalmente geodésicos desconecta la subvariedad. Les recuerdo que los puntos totalmente geodésicos son aquellos donde la segunda forma fundamental es cero. Bueno, pero rescato del resultado de Sacksteder que hipersuperficies compactas no admiten variaciones isométricas no triviales. Antes de pasar al siguiente resultado, les voy a dar un par de definiciones que son necesarias. Y la primera es esta, la definición de cilindro. Una inmersión isométrica de un producto riemanniano, de una variedad riemanniana con el espacio euclidiano, se llama un cilindro si como aplicación, como mapa, es el producto de una inmersión isométrica con la identidad. ¿Ok? Esta es una generalización de la definición de cilindro en R3. Recuerden que el cilindro usual es el producto de un círculo con una recta. Entonces, esta definición no hace más que generalizar esa idea. Y aquí destaco lo siguiente. Si tenemos una variación isométrica de la inmersión G minúscula, automáticamente vamos a tener una variación isométrica del cilindro de G mayúscula. Por esta razón, cuando estudiamos este problema de deformación y de variaciones isométricas, queremos descartar cilindros, porque al estudiar cilindro vamos a tener que estudiar el fenómeno en dimensión menor. Por este motivo queremos descartar cilindros. Otra definición necesaria es la de subvariedad reglada. Vamos a decir que una subvariedad es reglada si por cada punto pasa un pedazo de subespacio afín del espacio euclidiano que está contenido dentro de la subvariedad. ¿Ok? Estos subespacios son los que vamos a llamar reglas. Esta definición es una generalización de la idea de superficie reglada. Les recuerdo que una superficie reglada es aquella superficie donde por cada punto pasa un segmento de recta que está contenido dentro de la superficie. En el caso de hipersuperficies vamos a decir que es simplemente reglada si las reglas, estos pedazos de subespacios afín, tienen dimensión n-1. Y más aún, voy a llamar una faja reglada a una componente conexa del subconjunto donde estas reglas, estos pedazos de subespacios afines, no sean solo pedazos, sino subespacios afines enteros. ¿Ok? Entonces, a eso llamamos una faja reglada. Con eso ya puedo enunciar el teorema de Deicher y Gromov, donde ellos consideraron la clase de hipersuperficies completas. ¿Qué es una variedad riemanniana completa? Una variedad riemanniana completa es una variedad riemanniana que es completa como espacio métrico. Entonces, ellos consideraron la clase de hipersuperficies completas. Ellos mostraron que si la hipersuperficie no tiene abiertos donde es un cilindro, entonces va a admitir variaciones isométricas no triviales solamente a lo largo de fajas regladas. Con ese resultado, de cierta forma, ya se tiene entendida la situación para el caso de hipersuperficies. ¿Qué pasa en el caso de codimensión mayor? En el caso de codimensión mayor voy a mencionar algunos resultados que van a tener relación con lo que les voy a comentar después. Algunos de estos resultados son los siguientes. Primero, un teorema de Deicher y Gromov que nos dice lo siguiente, que una subvariedad compacta deformable en codimensión 2 satisface lo siguiente, que a lo largo de componentes conexas de un abierto y denso, es decir, por pedazos, o cada pedazo es rígido, o cada pedazo está contenido dentro de una hipersuperficie, y la deformación del pedazo proviene de una deformación de la hipersuperficie. Aquí les menciono que ellos admiten ciertas singularidades a lo largo de estas hipersuperficies. ¿Ok? Este resultado fue recientemente extendido por Florit y Guimarães a otras codimensiones bajas. En el caso local, también tenemos un resultado de Deicher y Florit que muestran que subvariedades genuinamente deformables deben ser regladas. ¿Qué quiere decir que sean genuinamente deformables? Quiere decir que la deformación de la subvariedad no viene de una deformación de una subvariedad más grande que la contenga, de dimensión mayor. ¿Ok? Entonces ellos muestran que una condición necesaria para admitir este tipo de deformaciones es que sea reglada. Y resultados similares fueron obtenidos también por Florit y Guimarães
considerando estas singularidades que mencioné en el teorema de Deicher y Gromov. Hay muchos más resultados en esta línea, solo les menciono algunos. Bueno, ahora sí voy a entrar en asunto. Les voy a hablar de lo que es una variación infinitesimal. ¿Qué es una variación infinitesimal? El concepto básico de variación infinitesimal de una subvariedad se refiere a variaciones que preservan longitud hasta el primer orden. Recuerden que una variación isométrica preserva longitudes. Aquí no estamos pidiendo que preserve longitudes, sino hasta el primer orden. Una definición formal de este tipo de variaciones es esta. Es una variación infinitesimal, es una variación por inmersiones, de forma que las métricas riemannianas de las subvariedades correspondientes satisfacen que la derivada de las métricas riemannianas es cero en tiempo cero. Esta condición es equivalente a pedir que las longitudes sean preservadas hasta el primer orden. De la geometría clásica sabemos que el abordaje conveniente para estudiar este tipo de variaciones consiste en enfocarse en el campo variacional. El campo variacional es la derivada de la variación con respecto del tiempo, en tiempo cero, ¿ok? Bueno, entonces si vamos a estudiar el campo variacional, ¿qué propiedades satisface el campo variacional? A eso viene la definición de un bending infinitesimal. Un bending infinitesimal de una inmersión isométrica es un campo a lo largo de la subvariedad que satisface esta ecuación. ¿Ok? Aquí nabla tilde es la conexión euclidiana, que no es nada más que la derivada usual. ¿Ok? Entonces, resulta que esta condición, esta ecuación en el campo, es equivalente a que la derivada de las métricas sea cero en tiempo cero. Esto es justamente lo que les quiero decir aquí, que toda variación infinitesimal determina un bending infinitesimal, como su campo variacional. Y dado un campo que satisface esta ecuación, resulta que es el campo variacional de una variación infinitesimal. Por ejemplo, esta variación f más t tau, que no es la única, pero podríamos pensar como que es la más simple con estas características. Eso justifica que a partir de ahora nos vamos a enfocar en el campo variacional, en bendings infinitesimales. Entonces decimos que un bending infinitesimal es trivial si es el campo variacional de una variación isométrica trivial. Es decir, si tiene esta forma. Una variación infinitesimal va a ser dicha trivial si su campo variacional es un bending infinitesimal trivial. Entonces, vamos a decir que una inmersión isométrica es infinitesimalmente rígida si solo admite variaciones infinitesimales triviales. Entonces, ahí ahora vamos a considerar esta pregunta. Queremos estudiar las hipersuperficies que admiten variaciones infinitesimales no triviales. ¿Cómo son? ¿Qué características cumplen? Y ese estilo de preguntas. El estudio de variaciones infinitesimales de superficies se hizo en el siglo XIX. Destaco aquí el trabajo de Darboux, que de hecho él tiene un capítulo destinado a este asunto en uno de sus libros. Una presentación moderna de este asunto es dada por Spivak en el 5º volumen de sus libros, y nos vamos a restringir en el caso de subvariedades de dimensión por lo menos 3, no vamos a considerar el caso de superficies. Entonces, tenemos el resultado análogo al teorema de Beskilling, que nos dice lo siguiente, que una condición necesaria para que una hipersuperficie admita una variación infinitesimal no trivial es que tenga a lo mucho dos curvaturas principales distintas de cero en todos los puntos. Este resultado puede ser encontrado en este libro de 1896. ¿Ok? Entonces ya sabemos dónde buscar. Si buscamos las hipersuperficies que admiten variaciones infinitesimales no triviales, buscamos entre aquellas que tienen a lo mucho dos curvaturas principales distintas de cero. El estudio de estas hipersuperficies fue hecho por Sbrana en 1908. Recientemente, Deicher y Vlahos continuaron con el trabajo de Sbrana y dieron una clasificación paramétrica local de estas hipersuperficies. Y de hecho, de este resultado, tenemos que la clase de hipersuperficies que admite variaciones infinitesimales no triviales es más grande que la clase de aquellas que admiten variaciones isométricas no triviales. En otras palabras, estamos hablando de clases diferentes. ¿Ok? ¿Qué pasa en el caso global de hipersuperficies? En el caso global de hipersuperficies tenemos el resultado de Deicher y Rodríguez. Ellos mostraron que una hipersuperficie compacta que no tiene abiertos totalmente geodésicos es infinitesimalmente rígida. No va a admitir variaciones infinitesimales no triviales.
¿Por qué quitarle abiertos totalmente geodésicos? Porque en un abierto totalmente geodésico va a existir muchas variaciones infinitesimales, ¿ok? Entonces, queremos retirar abiertos totalmente geodésicos. Bueno, para tener una mejor idea del caso de hipersuperficies, faltaba entender el caso de hipersuperficies completas. Para eso tenemos este resultado reciente, donde logramos mostrar lo siguiente, que dada una inmersión isométrica de una variedad riemanniana completa en codimensión 1, es decir, como hipersuperficie, tenemos que, si asumimos que no existen abiertos donde es totalmente geodésico, ni tiene abiertos donde es un cilindro, entonces la hipersuperficie va a admitir un bending infinitesimal no trivial solamente a lo largo de fajas regladas. Este resultado puede ser visto como el análogo infinitesimal al resultado de Deicher y Gromov, ¿ok? Más aún tenemos lo siguiente, tenemos el siguiente corolario, que si además de las condiciones del teorema asumimos que la hipersuperficie es simplemente conexa, entonces el bending infinitesimal va a ser necesariamente el campo variacional de una variación isométrica. En otras palabras, las clases no son diferentes. Este resultado contrasta con el caso local. El caso local nos decía las clases son diferentes. En este caso tenemos que esencialmente son lo mismo. ¿Ok? En el caso global esencialmente son lo mismo. Bueno, con eso tenemos más o menos una idea de lo que pasa en el caso de hipersuperficies. ¿Qué pasa en codimensión mayor? En codimensión mayor que 1. Para eso tenemos que estudiar los tensores asociados a un bending infinitesimal. A un bending infinitesimal le vamos a asociar un par de tensores. Primero un tensor beta, que es simétrico, que va a tomar dos campos tangentes y nos arroja un normal, y un tensor E, que nos toma un campo tangente y un campo normal y nos arroja un campo normal, que además verifica esta ecuación de compatibilidad que puede ser entendida como antisimetría en la segunda y tercera componente. ¿Okay? No voy a entrar en los detalles de cómo se definen estos tensores. Lo que les quiero mencionar es lo siguiente, que este par de tensores satisfacen este sistema de tres ecuaciones. Estas tres ecuaciones pueden ser vistas como los análogos infinitesimales a las ecuaciones de Gauss, Codazzi y Ricci que les había mostrado al comienzo de la presentación. Y no solo por la forma, sino por lo siguiente, porque estas ecuaciones son las ecuaciones fundamentales de un bending infinitesimal. Es decir, tenemos un teorema fundamental. Dada una inmersión isométrica de una variedad riemanniana en el espacio euclidiano, simplemente conexa, si esta inmersión isométrica tiene un par de tensores con las características que les mencioné y que además satisface las tres ecuaciones que les acabo de mostrar, entonces existe un bending infinitesimal con estos tensores como tensores asociados y que es único a menos de bendings infinitesimales triviales. ¿Ok? Tenemos un teorema fundamental. Esto además nos dice que para estudiar bendings infinitesimales tenemos que estudiar estos tensores. Bueno, al considerar el caso de codimensión mayor que 1, tenemos que tomar en cuenta el siguiente hecho. Si tenemos una subvariedad en el espacio euclidiano que está contenido dentro de otra subvariedad con dimensión mayor que admite una variación infinitesimal no trivial, entonces automáticamente la subvariedad más pequeña va a heredar una variación infinitesimal no trivial. Entonces, de cierta forma queremos descartar este tipo de variaciones infinitesimales porque son heredadas. A esto viene la siguiente definición, ¿ok? Un bending infinitesimal de una inmersión isométrica es dicho genuino si no es la restricción de un bending infinitesimal de una subvariedad de dimensión mayor que la contenga. Es genuino si no es una restricción, ¿ok? Aquí admitimos ciertas singularidades en la subvariedad de dimensión mayor, que son las mismas singularidades que aparecían en el teorema de Deicher y Gromov, ¿ok? Bueno, entonces a partir de esta definición tenemos el problema. Queremos encontrar condiciones necesarias para que una subvariedad admita bendings infinitesimales genuinos. Aquí les menciono que en particular un bending infinitesimal trivial nunca es genuino, porque es la restricción. ¿Okay? En particular, un bending infinitesimal genuino no es trivial. Como respuesta a este problema, obtuvimos un resultado junto con Marcos Deicher que nos dice lo siguiente. Una condición necesaria para que una inmersión isométrica admita un bending infinitesimal genuino es que sea reglada. Aquí estamos considerando inmersiones isométricas en codimensión baja.
¿Ok? Y además logramos decir más, logramos dar estimaciones inferiores para la dimensión de las reglas. Primero, para reglas dadas por hojas de nulidad relativa, les recuerdo que la nulidad relativa es el núcleo de la segunda forma fundamental, y si la nulidad relativa no es muy grande, entonces logramos mejorar la estimación para la dimensión de las reglas por esta estimación que les muestro aquí. ¿Ok? Eso es entonces lo que obtuvimos en el caso local. En la prueba se usa un lema algebraico sobre formas bilineales llanas, que son una herramienta bastante utilizada en el estudio de deformaciones de subvariedades, y también utilizamos resultados recientes sobre extensiones singulares de subvariedades dados por Florit y Guimarães. ¿Qué pasa en el caso global? En el caso global obtuvimos el siguiente resultado. Dada una inmersión isométrica de una variedad riemanniana compacta sin abiertos de curvatura cero, y si tomamos un bending infinitesimal de esta inmersión isométrica, tenemos lo siguiente, que por pedazos, es decir, a lo largo de componentes conexas de un abierto denso, vamos a tener que, o en el pedazo, el bending infinitesimal no es genuino, o en ese pedazo la subvariedad está contenida dentro de un hiperplano y el bending infinitesimal es la suma de dos bendings infinitesimales, cada uno de los cuales no es genuino. ¿Ok? Este podría ser visto como un resultado, el análogo infinitesimal a otro de los teoremas de Deicher y Bromont, que les mencioné en el caso de deformaciones isométricas. Bueno, entonces estos son algunos de los resultados sobre variaciones infinitesimales de subvariedades. Ahora quiero hablarles rápidamente de una noción un poco más general, del caso conforme. Entonces, para esto vamos a hablar de variaciones conformes. Recuerden que una variación isométrica era una variación en la que las distancias se preservaban. Ahora no vamos a pedir eso, sino vamos a pedir que los ángulos se preserven. ¿Qué es una variación conforme? Una variación conforme de una inmersión isométrica es una variación por inmersiones, de forma que las métricas de esta familia, las métricas de la familia de inmersiones son todas conformes, es decir, existe una función gamma tal que si multiplico la función por las métricas de las hipersuperficies, me dan la métrica inicial, son constantes. ¿Ok? Si multiplico una función por las métricas en cada tiempo, obtengo la métrica inicial constante. Una tal variación es dicha trivial si es la composición de la inmersión isométrica con una familia a un parámetro de transformaciones conformes del espacio euclidiano. Entonces ahí surge la pregunta natural. Queremos estudiar subvariedades que admitan variaciones conformes no triviales. El estudio de hipersuperficies que admiten variaciones conformes no triviales fue hecho por Cartan en 1917. Él dio una clasificación de estas hipersuperficies con dimensión por lo menos 5 que admiten variaciones conformes no triviales. ¿Okay? Una versión moderna de este trabajo fue dada por Deicher y Tojeiro recientemente, junto con otras caracterizaciones. Otro resultado que les quiero mencionar en esta línea es el resultado clásico sobre rigidez conforme de Do Carmo y Deicher. Ellos mostraron que si la segunda forma fundamental de una subvariedad en el espacio euclidiano en codimensión baja satisface una cierta condición algebraica, esa condición algebraica va a implicar que la inmersión isométrica es conformemente rígida, es decir, no admite deformaciones conformes. Cualquier otra inmersión conforme de la misma variedad riemanniana va a ser conformemente congruente a la inicial. Entonces, con eso, naturalmente, pasamos a la versión infinitesimal de este problema. Entonces, la versión infinitesimal se refiere a lo siguiente. Buscamos variaciones infinitesimales conformes de una inmersión isométrica. Una variación de una inmersión isométrica es dicha infinitesimal conforme si es una variación por inmersiones y además existe una función gamma, tal que si la derivada en tiempo cero del producto de la función gamma por las métricas inducidas da cero en tiempo cero. Recuerden que antes, en el caso de una variación conforme, el producto de la función por las métricas era constante. En particular, la derivada era siempre cero con respecto al tiempo. En este caso, estamos pidiendo que sea cero solamente en tiempo cero. El estudio de este tipo de variaciones se hace por medio del campo variacional, análogo al caso que les mostré antes. ¿Y qué condición satisface un campo variacional de una de estas variaciones? Es la siguiente. A esto viene la definición de un bending infinitesimal conforme.
Un bending infinitesimal conforme es un campo a lo largo de la subvariedad que satisface esta ecuación respecto de una función ρ. Observen que si ρ fuese 0, estaríamos en el caso anterior, en el caso de una variación infinitesimal. ¿Ok? Entonces, esta ecuación es equivalente a pedir que esta ecuación, es decir, que la derivada en tiempo cero de este producto, sea igual a 0. Bueno, toda variación infinitesimal conforme determina un bending infinitesimal conforme, su campo variacional, y viceversa. Dado un bending infinitesimal conforme, tenemos variaciones infinitesimales conformes con ese campo como campo variacional, en particular la variación f más t tau. Es un ejemplo el más básico. Un bending infinitesimal conforme va a ser dicho trivial si es la restricción de un campo de Killing conforme del espacio euclidiano a la inmersión, ¿ok? Y una variación infinitesimal conforme va a ser dicha trivial si su campo variacional es un bending infinitesimal conforme trivial. Análogamente al caso anterior, a un bending infinitesimal conforme le asociamos un par de tensores con las mismas características y este par de tensores va a satisfacer un sistema de 3 ecuaciones, que acaban siendo un sistema de 3 ecuaciones fundamentales. Es decir, tenemos un teorema fundamental. El teorema nos dice, dada una inmersión isométrica, y si tenemos un par de tensores con esas características que junto con una función ρ satisfacen las 3 ecuaciones fundamentales, entonces va a existir un bending infinitesimal conforme de la subvariedad que es único a menos de bendings infinitesimales conformes triviales. A partir de eso sabemos que para estudiar bendings infinitesimales conformes tenemos que estudiar sus tensores. Y estudiando estos tensores obtuvimos un análogo infinitesimal al resultado de rigidez conforme de Locarno y Daicher. Este resultado nos dice lo siguiente. Dada una inmersión isométrica en codimensión baja, si la segunda forma fundamental satisface una cierta propiedad algebraica, que aquí está dada en términos de las S unidades, que no voy a definir, entonces la inmersión isométrica solo va a admitir variaciones infinitesimales conformes triviales. ¿Ok? Entonces es un resultado de rigidez. En particular, este resultado nos dice lo siguiente. Para que una hipersuperficie en el espacio euclidiano, con dimensión por lo menos 5, admita una variación infinitesimal conforme no trivial, es necesario que tenga una curvatura principal de multiplicidad al menos n-2 en todos los puntos. A partir de este colorario, entonces, ya sabemos dónde buscar. Ya sabemos dónde buscar aquellas hipersuperficies que admiten variaciones infinitesimales conformes no triviales. Este trabajo fue hecho recientemente, lo hicimos junto con Marcos Daicher y Theodoros Vlachos, y realizamos una clasificación paramétrica local de aquellas hipersuperficies con curvatura principal de multiplicidad n-2 que admiten variaciones infinitesimales conformes no triviales. Lo que quiero destacar de esta clasificación es lo siguiente. En particular, mostramos que la clase de hipersuperficies con estas características que admiten variaciones infinitesimales conformes no triviales es más grande que la clase de hipersuperficies estudiada por Cartan. Es decir, tenemos algo análogo a lo que se obtuvo en el caso de simplemente bendings infinitesimales. En otras palabras, concluimos que son clases diferentes. ¿Ok? Bueno, con ese resultado voy a terminar mi presentación y les agradezco mucho por la atención y estoy abierto a sus preguntas e inquietudes. Gracias. Miguel, ¿puedo preguntar? Sí, sí, claro. Eh, seguramente el campo es muy amplio de esto de las variaciones infinitesimales, pero me hizo mucho recuerdo a la definición y el enfoque, el estudio a través de los tensores y las ecuaciones que mostrarte. Y mi pregunta iba a si hay resultados sobre variedades kählerianas, ¿no? Porque creo que esas variedades tienen esa estructura casi compleja, determinada por ecuaciones que involucran a tensores, y no sé si hay algunos resultados sobre subvariedades de variedades kählerianas. Variedades kählerianas. La verdad Sí, es que o sea,
por esas ecuaciones que Hay, mostraste, decía, ¿no? claro, hay bastante estudio de subvariedades de subvariedad, de subvariedades de variedades complejas, de los espacios forma complejos, ¿ok? Entonces, ese sería el estudio estándar más o menos que se ha hecho que se podría decir de subvariedades keylerianas, donde se considera, en vez del espacio euclidiano, se van a considerar espacios forma complejos. Ahora, si hay estudios sobre variaciones infinitesimales en ese caso, no sé. Realmente no sé. Tal vez de deformaciones haya cierto estudio. Otro Ya. tipo de estudio relacionando variedades keylerianas es el siguiente. Hay bastantes resultados sobre subvariedades keylerianas del espacio euclidiano. Sobre eso se tiene bastante. Ya. De hecho, algo interesante de las subvariedades keylerianas del espacio euclidiano es que muchas de ellas van a ser mínimas y se parecen mucho con las mínimas en el siguiente sentido. Van a admitir una familia a un parámetro de deformaciones, como el video que les he mostrado. Sí, sí. Las subvariedades keylerianas admiten una familia a un parámetro de deformaciones. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, sí hay bastantes cosas hechas Ya. sobre subvariedades keylerianas del espacio euclidiano. Ok. Y respecto a esto de la baja dimensión, Sí. ¿hay algunos teoremas de clasificación completa o todavía no? Sobre si se han clasificado todas las subvariedades que admiten deformaciones en baja Sí, codimensión, en es bajas un problema dimensiones. difícil. ¿En Ok. bajas dimensiones o en bajas codimensiones? En bajas dimensiones. En bajas dimensiones sería el problema de superficies, porque en Claro. hipersuperficies son los resultados que les he mostrado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, superficies, ya en el espacio euclidiano L3, superficies son bien deformables. Localmente admiten muchas deformaciones, e inclusive a eso le viene el problema de Bonnet. El problema de Bonnet resulta que a menos de cierta clase de superficies, la superficie va a estar determinada por su métrica y por la curvatura media. Entonces, ahí el problema de Bonnet se preocupa por buscar las superficies que no están determinadas por su métrica y su curvatura media, y clasifica estas superficies, que son superficies con curvatura media constante, superficies mínimas y otro tipo de superficies que admiten estas variaciones que, además de la métrica, preservan la curvatura media. Si nos preocupamos solo con la métrica, que es de lo que les he hablado hoy, son bien deformables localmente. Globalmente hay algunos resultados de rigidez. Por ejemplo, superficies convexas son rígidas. Si no me equivoco, ese es el teorema de Cohn-Vossen, pero no estoy seguro. Ya. Ok. Y en codimensión, o sea, la codimensión aquí juega un rol fundamental, ¿no? Para que admita estas deformaciones. Realmente, es que lo que pasa es que a medida que aumentamos la codimensión, aumentamos espacio para que las cosas se deformen, hay más grados de libertad. Entonces, el problema, dejando de lado el caso de superficies, el problema se complica a medida que la codimensión aumenta. Ya, ok, ya entiendo, claro, ok, muchas gracias, Miguel, No, esa era gracias por la mi pregunta, curiosidad. Charlie. ¿Alguna otra pregunta, curiosidad o comentario al respecto? Eh, Licenciado Miguel Evita, creo que ya no tenemos más preguntas. Bueno, agradecerle por la conferencia. Agradecer también a los participantes por haber estado presentes. Y bueno, a informarles también que en la tarde tenemos más conferencias, que esto va a continuar. La sala 2 estará también habilitada en paralelo. Muchas gracias por su participación. Será hasta más tarde. Gracias a todos por la atención.